Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Honorable Magistrado Luis Fernando Solano, distinguidos expositores extranjeros, licenciado Hipólito Gil, director de la Escuela Judicial de Panamá, distinguidos participantes extranjeros y nacionales. Es para mí un enorme placer tener la oportunidad de participar en estas jornadas sobre jurisdicciones comerciales comparadas, tratándoles el tema denominado la nueva legislación mercantil panameña. Este título un tanto vago en realidad se refiere a una serie de leyes especiales que en los últimos tiempos se han venido adoptando en nuestro país y que por su densidad y su alto nivel técnico constituyen una materia en algunos casos novedosa, en otros casos nueva, pero en todos los casos una materia que exige tanto a quienes aplican el derecho desde la judicatura como quienes la imploran desde los estrados, un estudio muy profundo. En los últimos años en Panamá se han venido promulgando muchas leyes por virtud de un movimiento legislativo muy dinámico, y este movimiento ha venido incluyendo también legislaciones o disposiciones que versan sobre el comercio, sobre el libre comercio más específicamente, precisamente recogiendo el esfuerzo que nuestro país, al igual que todos los países del mundo y de nuestra América Latina, están realizando para ingresar a la Organización Mundial del Comercio con el fin de integrarnos a la economía global. Las legislaciones, se suele decir, y es absolutamente cierto, reflejan el ambiente de cambio que vive una sociedad. Cuando se expide una nueva legislación es porque la realidad que vive una sociedad lo exige. Pues bien, las nuevas leyes que en Panamá se han venido expidiendo en materia mercantil recogen precisamente ese cambio que se está dando en todo el mundo y se está dando en Panamá. La pieza más importante de este movimiento legislativo es la ley número 29 de 1 de febrero de 1996, por la cual se dictan normas sobre la defensa de la competencia. Esta es una ley sumamente extensa que consta nada más y nada menos que de 246 artículos, y es una ley que introduce en nuestro sistema jurídico figuras no tradicionales, figuras novedosas sobre las cuales no hay tradición ni experiencia en Panamá. En otros países de Latinoamérica también en los últimos años se han venido adoptando uno tras otro leyes similares de defensa de la competencia. Así tenemos, por ejemplo, solamente para hablar de la presente década, que ya Brasil en 1991 adoptó su ley de defensa de la competencia, México y Venezuela hicieron lo propio en 1992 y Costa Rica en 1994 también adoptó su ley de defensa de la competencia, y todas estas piezas legislativas contienen disposiciones que en lo fundamental guardan cierta similitud
con las contenidas en la ley panameña. La ley panameña regula 3 materias fundamentalmente. En primer lugar, la represión de las prácticas monopolísticas. En segundo lugar, la protección del consumidor. Y en tercer lugar, las medidas contra la competencia comercial desleal. Y para asegurar la efectividad de las normas sustantivas que regulan estas 3 materias, la ley crea una estructura jurisdiccional y establece normas procesales, de modo que no suceda como en el pasado con otras piezas legislativas, que las normas sustantivas se queden sin aplicación debido a la falta o ausencia de mecanismos adjetivos para lograrlo. El tema de los monopolios y de la represión de las prácticas monopolísticas no es nuevo ni en Panamá ni en los otros países latinoamericanos. De hecho, es un tema tan antiguo, diría yo, como el comercio, porque el libre comercio, la libertad de comerciar, que no es otra cosa al fin y al cabo que la libertad de competir, supone que la ley debe prohibir y reprimir las prácticas que restrinjan indebidamente esa libre competencia, ese derecho a competir y por lo tanto la libertad de comercio. La Constitución panameña de 1904 ya se refería en los albores de nuestra república al tema de los monopolios. Y el artículo 38 de nuestra primera Carta Fundamental señalaba de manera contundente que no habrá monopolios oficiales. Yo creo que es interesante advertir que nuestra Constitución de 1904 no aludía a los monopolios particulares. Y la explicación de ello obedece a que hasta fines del siglo pasado y comienzo de este siglo, la preocupación de las sociedades latinoamericanas, por no mencionar las de otras latitudes, era la de evitar los excesos a que daba lugar el establecimiento de monopolios oficiales, es decir, establecidos por el mismo Estado sobre ciertos rubros de gran comercialización. Hay que recordar que desde comienzos del siglo XVI, tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, hasta comienzos del presente siglo, los gobiernos no disponían de sistemas tributarios modernos que permitiesen recaudar impuestos, y estos impuestos se aplicaban en realidad sobre rubros de gran demanda, que en aquellos tiempos, hasta el siglo pasado, eran en su orden la sal, el fósforo, el hielo y el papel sellado. Entonces, para comercializar estos rubros, los gobiernos o los estados otorgaban concesiones a particulares para que las manejaran en forma monopolística, para que lo manejaran como monopolios. Y estos monopolios, como todos los monopolios, dieron lugar a exceso porque siendo una sola persona natural o jurídica, el concesionario en este caso, quien tenía el privilegio de explotar en forma exclusiva la comercialización de ese rubro, podía fijar los precios que tuviera bien, sin que el consumidor, en este caso la sociedad, tuviese otra alternativa. Pues bien, la reacción contra estos monopolios, que era muy intensa en aquella época
intensa a tal grado que fue uno de los motivos que sustentaron la Revolución Mexicana de 1917, en que se decía no habrá estancos son los monopolios oficiales. Era compartida en Panamá, y nuestra Constitución de 1904 prohibió tajantemente los monopolios oficiales. Con el cambio en las relaciones comerciales en el mundo, la Constitución de 1946, concluida la Segunda Guerra Mundial, se refiere por fin a los monopolios particulares. Y la Constitución de 1946 introduce por primera vez el tema en nuestra sociedad al establecer en su artículo 236 lo siguiente: es prohibido en el comercio y en la industria toda combinación, contrato o acción cualquiera que tienda a restringir o imposibilitar el libre comercio y la competencia y que tenga efectos de monopolio en perjuicio del público. Pertenece a este género la cadena de explotar una sola persona natural o jurídica, series o cadenas de establecimientos mercantiles al por menor, en forma que haga ruinosa o tienda a eliminar la competencia del pequeño comerciante o industrial. Habrá acción popular para acusar ante los tribunales la formación de cualquier compañía o sindicato o la celebración de cualquier combinación, contrato o acción que tenga por objeto el establecimiento de prácticas monopolizadoras. La ley regulará esta materia, concluía sentenciando el artículo 236 de la Constitución de 1946. Pues bien, este mandato constitucional de que el legislador reglamentara esta materia se quedó en el vacío durante 50 años. Pues no fue, como ustedes saben, hasta este año, 1 de febrero, cuando se promulga la Ley 29, que adopta medidas para la represión de las prácticas monopolísticas. La Constitución de 1972 reiteró textualmente el contenido de la norma constitucional, y lo que hizo fue, desde un punto de vista social, ¿no?, confirmar que en Panamá uno de los valores jurídicos en los cuales se funda nuestro sistema legal es el de la protección de la libre competencia. Pero la norma constitucional, el principio filosófico que recoge esa norma, se quedó en la norma sin regulación. La única reglamentación, si se puede llamar tal, sí, cómo no, gracias, la única norma que trataba específicamente sobre las prácticas monopolísticas en nuestro país, o que existía hasta el año pasado en nuestro país en materia de monopolio, era el artículo 379 del Código Penal de 1982. Y esta norma, técnicamente imperfecta, señala, porque está vigente, lo siguiente. Artículo 379, sobre monopolio. El que restrinja o imposibilite el libre comercio y la competencia mediante el establecimiento de monopolio será sancionado con prisión de 1 a 6 años y de 50 a 200 días multa, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se impongan. Esta norma, una norma absolutamente ineficaz, porque nunca ha sido aplicada. Ahora, ¿por qué durante 50 años no se acató el mandato constitucional de reglamentar la norma que prohíbe las prácticas monopolísticas? La norma constitucional que dice que un fundamento de la sociedad panameña es el sistema económico de libre empresa
lo cual supone un sistema económico basado en la posibilidad de que cualquier persona, cualquier agente económico pueda competir libremente con otros agentes económicos que ya estén en el mercado. ¿Por qué la norma penal vigente desde 1983 nunca ha sido aplicada? Porque en Panamá, ustedes, los agentes del Ministerio Público y jueces penales que están aquí presentes me corregirán, no tengo conocimiento de que en Panamá alguna vez se haya instruido un sumario por violación del artículo 379 y desde luego mucho menos condenado a algún sindicado por razón de infracción de esta norma penal. ¿Por qué, si desde 1946 en Panamá, al igual que en otras naciones del mundo, las prácticas monopolísticas son prácticas prohibidas o consideradas ilícitas y no éticas en la sociedad? Porque en Panamá, al igual que en muchos países de Latinoamérica, las prácticas monopolísticas se han dado abiertamente, muchas veces publicando esas prácticas en los medios de comunicación social, sin que quienes incurren en ellas sientan que están cometiendo infracción de la ley. Sencillamente porque, como señalé anteriormente, la legislación de un país siempre es el reflejo de la situación de la sociedad. Y en nuestro país, a pesar de ser un país con un sistema económico basado en la libre competencia, es decir, un sistema de libre empresa, en Panamá, al igual que en todas partes del mundo hasta fines de la década pasada, imperaba un sistema en el cual había distorsión económica, en el cual no había libertad de comercio verdadera, un sistema económico en el cual se protegía a ultranza la producción nacional, por muy ineficiente y muy cara que fuera, priorizando, protegiendo los productos nacionales, no importa a qué precio se produjeran, con la prohibición de importación de productos idénticos, similares o sucedáneos fabricados en el extranjero con mejor calidad o a menor precio. También hasta fines del siglo pasado, frente al sistema económico de libre empresa, se alzaba el sistema de control estatal centralizado de la economía, que pregonizaba los pecados o los defectos del sistema económico de libre empresa. Pues bien, el mundo ha cambiado y ha cambiado drásticamente. No solamente se derrumbó el sistema socialista que sostenía que la economía debía ser centralizada, que no permitía el libre comercio, mucho menos la competencia, que no permitía a las personas participar en el proceso económico de producción y de comercialización de bienes y servicios, sino que también en el mundo occidental, que ahora es todo el mundo, se ha venido abajo, han ido derribándose todas las barreras que separaban a las naciones e impedían el libre comercio entre unas y otras, y en este momento la tendencia imparable es la de integrar en todo el mundo una economía global, lo que se ha dado en llamar una economía global. El ingreso de un país a la Organización Mundial del Comercio no es más que un medio de formar parte de esa gran economía global. Y el deseo o la intención de cualquier país, y en este caso Panamá, de ingresar, de formar parte de esa economía global, plantea necesariamente dos cuestiones que explican por qué en Panamá se ha venido
produciendo este fuerte movimiento legislativo, de creación legislativa, que no ha concluido todavía. En primer lugar, porque si se quiere formar parte de una economía global, en que distintas naciones puedan comerciar libremente, sin restricciones, es necesario que cada país que forme parte de esa economía global cuente con una legislación interna que garantice la libre competencia y por ende el libre comercio. Y por otra parte, es necesario que todos los agentes económicos de los estados que formen parte de esa economía global sepan cuáles son las reglas del juego, cuáles son las normas jurídicas que regulan su actividad en los otros estados que forman parte de la economía global. Y cuando hablo de economía global no me refiero únicamente a la que resulta de la integración de la enorme mayoría de los países del mundo en la Organización Mundial del Comercio, sino también a la que resulta de la integración en bloques regionales económicos. Esa es la tendencia en el mundo. Ya desde 1957, con el Tratado de Roma, los países de Europa conformaron un bloque económico, el Mercado Común Europeo. Ya desde hace un año, las tres naciones más grandes de Norteamérica, de hecho las tres únicas naciones de Norteamérica, integraron su bloque económico regional, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México. En Sudamérica, los países del Cono Sur también han integrado desde hace varios años el Mercado Común Sudamericano, el Mercosur, y Panamá, al igual que todos los países del mundo, aspira y necesita formar parte no solamente de un bloque regional, sino también de la economía global. Esto es lo que explica por qué se da este fuerte movimiento legislativo en materia mercantil. Pues bien, precisamente para asegurar este proceso de integración a la economía global, por fin en Panamá se cumple el mandato constitucional de regular las prácticas monopolísticas. Y este esfuerzo no ha sido un esfuerzo fácil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en todo el mundo, independientemente del sistema jurídico que tenga el país de que se trate, la defensa de la competencia siempre ha sido un valor de la sociedad, un valor del cual se hablaba en la Edad Media, un valor que fue pregonizado en la Revolución Francesa, un valor sobre el cual se cimentó la construcción de los Estados Unidos de Norteamérica, y un valor que los latinoamericanos siempre hemos venido repitiendo, ¿no? Sin mayor desarrollo, porque hemos repitiendo. Lo cierto es que no hay, como decía yo, ni en Panamá ni en el resto de los países latinoamericanos, ninguna tradición en materia de regulación de los monopolios y de las prácticas monopolísticas. La ley 29 de defensa de la competencia en Panamá aprovecha la enorme experiencia de 106 años que en los Estados Unidos de América se ha venido generando en esta materia a partir de la promulgación de la ya célebre Ley Sherman de 1890. Y en los Estados Unidos, como los presentes saben, el derecho es un derecho creado por los jueces. La jurisprudencia ha creado una serie de reglas todavía no definitivas en materia de erradicación, de represión, prohibición de las prácticas monopolísticas, pero que han creado ciertos patrones o ciertos principios generales que esta ley recoge.
También se ha recogido, afortunadamente, los esfuerzos realizados por los otros países latinoamericanos que tienen regulaciones en materia de prohibición de las prácticas monopolísticas, y al final se decidió optar por el modelo norteamericano, que siguen también México y Costa Rica. Sin entrar en mucho detalle, en materia de regulación de las prácticas monopolísticas hay dos grandes enfoques. El enfoque que siguen los países europeos y que siguen en Latinoamérica, Venezuela y Argentina, y el enfoque norteamericano que siguen en Latinoamérica, México y Costa Rica. Nuestro país, después de una gran deliberación entre quienes formamos parte de la comisión que redactó estas normas, obviamente no de acuerdo con nuestro criterio personal, sino con participación de múltiples consultores nacionales y extranjeros, decidimos que nuestro sistema comercial y en cierto modo nuestra práctica jurídica era mucho más afín en esta materia, en materia mercantil, a el sistema que impera en los Estados Unidos de América, tal como lo demuestran, entre otras cosas, el hecho de que la ley de documentos negociables panameña, la ley que regula el funcionamiento del sistema bancario panameño, la ley que regula la jurisdicción especializada marítima, son de corte netamente anglosajón, pero que en Panamá hemos podido, por razón de esa especial situación que tenemos los panameños, hemos logrado formular una armoniosa simbiosis de instituciones con enfoque anglosajón y amoldarlas perfectamente a nuestra tradición jurídica europea continental. Pues bien, ¿qué es en el fondo lo que contiene esta ley en la parte que se refiere a la represión de las prácticas monopolísticas? Esta ley señala claramente que están prohibidas cualesquiera prácticas unilaterales o bilaterales, cualesquiera actos, contratos, acuerdos o combinaciones cuyo efecto sea restringir de manera indebida la libre competencia, es decir, la participación libre de distintos agentes económicos en el proceso de producción y comercialización de bienes y servicios, y proteger la libre concurrencia, que es la posibilidad de que en un mismo mercado entren a competir nuevos agentes económicos. Ese es el propósito de la ley panameña, de la nueva ley panameña, que entrará a regir próximamente en lo que se refiere a la represión de las prácticas monopolísticas. Y esta ley, siguiendo el enfoque norteamericano, establece una categoría de prácticas llamadas aquí prácticas monopolísticas absolutas. En el sistema norteamericano se llaman prácticas per se, prácticas en sí mismas ilícitas, que se consideran que están prohibidas y se consideran ilícitas independientemente de la intención que tuviese la gente e independientemente de los efectos que tenga. De tal manera que quien incurre, el agente económico que incurre en estas prácticas, no puede esgrimir como defensa a su favor la circunstancia de que el acto no haya ocasionado efectos económicos a un competidor o a un consumidor. De hecho, no sirve como defensa la circunstancia de que ese acto prohibido haya ocasionado beneficios a un competidor o al consumidor. Entonces, estas prácticas son 4 básicamente, y son las siguientes.
cualesquiera combinaciones o acuerdos entre agentes económicos competidores que compitan entre sí, que tengan por objeto o efecto lo siguiente. Primero, fijar precios. Cuando agentes competidores se ponen de acuerdo para fijar precios de un bien o servicio o intercambian información, la mera tentativa, ese acto, esa combinación tendiente a fijar precios es de por sí, es en sí misma ilícita, prohibida y sancionada, independientemente de sus efectos. 2. Cualquier acuerdo entre agentes competidores para limitar la producción o la comercialización de bienes o servicios con los cuales o respecto a los cuales ellos deben estar compitiendo, ¿no? Porque cuando se restringe la producción o la comercialización, se produce un desabastecimiento artificial y los precios suben ante la demanda, ¿no? Tercero, cualquier combinación o acuerdo entre competidores para repartirse mercados. Expuesto de una manera simple, estos acuerdos suponen que los competidores no van a competir, cada uno va a limitar su actividad a una determinada región, un determinado mercado, y de esta manera, al no haber competencia, cada agente económico queda con la facultad de fijar los precios unilateralmente en perjuicio del consumidor, es decir, de la sociedad. Y por último, cualesquiera combinaciones o acuerdos entre competidores para coordinar posturas o abstención de posturas en licitaciones, concursos, solicitudes de precio o subastas públicas. Estas 4 categorías de conductas son conductas o prácticas que se han dado abiertamente en nuestro país desde nuestra creación como Estado independiente. Hasta ahora, en que la ley ha sido adoptada en Panamá, estos 4 tipos de actos comerciales que esta ley ahora dice por fin que son ilícitos, se han venido dando abiertamente. No hablemos de fijación de precios o de intercambio de información para fijar precios, sino de las otras. Por ejemplo, la menos conocida, la coordinación de posturas en licitaciones públicas. Yo creo que son ya conocidos los casos en que distintos participantes en licitaciones hacen arreglos, como por ejemplo el que resulta de decir: gánate tú la primera licitación, ¿cuál es tu precio? Yo voy a hacer un precio más bajo, pero déjame a mí ganar la segunda licitación y nos repartimos todas, ¿no? Y de esta manera quien resulta defraudado es el Estado y en última instancia los contribuyentes. Por otra parte, la ley establece otra categoría de actos que se llaman o se denominan prácticas monopolísticas relativas, que en principio son lícitas, pero que pueden revestir ilicitud y por lo tanto estar prohibidas si se dan ciertas condiciones. Esta categoría de actos de prácticas monopolísticas relativas, que pueden o no ser ilícitas dependiendo de las circunstancias en que se realicen, equivalen a lo que la jurisprudencia norteamericana ha establecido como prácticas respecto de los cuales se puede considerar que hay irrazonabilidad. En los Estados Unidos, a falta de una regulación escrita, los tribunales tienen amplia flexibilidad para decidir algo que no se puede imaginar aquí, para decidir cuándo una práctica comercial es ilícita o no.
Y los tribunales norteamericanos aplican el criterio de la razonabilidad. ¿Esto es razonable o no? Si es razonable, no es ilícito. Si es irrazonable, es ilícito. Aquí en la mentalidad latinoamericana eso sería inimaginable, porque dejar en manos del juez la posibilidad de decir si un acto comercial es razonable o no es razonable, es decir, si constituye una restricción razonable de la libre competencia o no constituye una restricción razonable a la libre competencia, pues sería atacado, realmente sería atacado por la sociedad, diciendo no se debe dejar en manos del juez tan gran libertad para decidir los destinos de quienes piden justicia. Pues bien, precisamente tomando en cuenta esta diversidad en la cultura norteamericana y en la nuestra, las prácticas monopolísticas relativas, que son aquellas conductas que en principio son lícitas, pero que pueden serlo si se dan ciertas condiciones, se regulan de la siguiente manera. El artículo 14 de la ley establece 8 supuestos, 8 tipos de conducta que no son taxativas, es una enumeración abierta, una enumeración que no es cerrada, que se da a manera de ilustración de actos unilaterales o combinaciones o acuerdos, no entre competidores, sino entre agente económico en general, que solamente son ilícitos si quien o quienes las llevan a cabo tienen poder sustancial sobre el mercado. Y paso a explicar, reconociendo que en una primera explicación como es esta, en una introducción al tema, en un sistema jurídico respecto del cual no existe en esta materia experiencia o tradición antecedente, es necesario explicar muy lentamente y tener pues mucha atención para captar en qué consiste, ¿no? Esas conductas son las siguientes. Voy a tomar a manera de ejemplo. Dice la ley: la imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al revender bienes o prestar servicios. Es decir, imponer el precio de reventa. En principio es lícito, pero puede no ser lícito si se dan ciertas condiciones. Cuando un agente económico, un fabricante de un producto, impone el precio de reventa, le dice a su distribuidor a cuánto tiene que vender, allí no hay una práctica monopolística absoluta, porque no hay un acuerdo entre competidores. El fabricante le dice al distribuidor cuál es el precio al cual él debe vender. Entonces, la ley dice que es ilícito si quien impone el precio, quien lleva a cabo la acción, tiene poder sustancial sobre el mercado. Es decir, él tiene la facultad de controlar el mercado y fijar precios unilateralmente, y los consumidores no tienen otra opción, no tienen alternativa. Doy un ejemplo. En Panamá hay una sola planta procesadora de combustible, la Refinería Panamá. Por lo tanto, refinería es la única que refina combustible y que vende combustible, y la vende únicamente a 5, creo, no estoy seguro, a 5 empresas que son las llamadas distribuidoras de petróleo o petroleras, conocidas popularmente como petroleras, quienes a su vez la revenden a los expendedores minoristas, que son los llamados concesionarios o estaciones independientes de gasolina. Pues bien, una práctica monopolística absoluta sería si las 5 petroleras se ponen de acuerdo para fijar un precio. Eso es una práctica monopolística absoluta. Siempre es prohibida porque las 5 petroleras compiten entre sí. ¿Qué pasa si la Refinería Panamá, cuando vende a las 5 petroleras, le dice a las petroleras a cuánto vender a las gasolineras? Allí no hay un acuerdo entre las 5 petroleras, no hay un acuerdo entre competidores.
La práctica es o no es ilícita, porque se está imponiendo el precio de reventa. En este ejemplo sí lo es, porque Refinería Panamá tiene en la práctica un monopolio en la venta de combustible, es la única que refina combustible y que vende combustible en este país, y si ella le dice a la distribuidora, a las petroleras, en cuánto vender, entonces allí hay una práctica monopolística relativa prohibida, porque Refinería Panamá tiene poder sustancial sobre el mercado de combustible. Ahora, si por el contrario, una empresa fabricante de perfume, no conozco mucho de perfume, digamos, por mencionar un nombre, y me disculpan los que sepan de esto si estoy equivocado, si la casa Chanel, el perfume más conocido que produzca, tiene un distribuidor en zona libre de Colón, no sé si lo tiene, y le dice: yo te doy la distribución exclusiva de mi perfume Chanel tal, Chanel número 5, pero no puedes venderlo a los mayoristas a menos de tanto por unidad. Y cuando lo vendas al mayorista, tienes que decirle al mayorista que le diga al minorista, o sea, a los almacenes, a las farmacias, tal, que tampoco lo pueden vender a menos de tanto por unidad. Esto se da con frecuencia. Esto es una práctica extendida que se ve en los artículos de marca, con marcas prestigiosas. Alguien dirá, ¿y por qué un fabricante, un distribuidor, tendría interés en limitar el precio tope al cual su cliente pueda revender? Si es todo lo contrario, yo quisiera que el precio bajara para que más gente comprara. Pues no es así, porque en los artículos que ya tienen un nombre, que gozan de una marca reconocida, el fabricante le interesa más proteger la marca y que la marca tenga un cierto estatus, y que ese estatus no se arruine por la venta masiva, que resultaría de bajar los precios. Porque si el precio baja, entonces el gran público tiene acceso, y el pequeño público, que paga de verdad el precio de la marca y no el precio del producto, el precio objetivo del producto, entonces deja de comprar la marca, porque ya la marca no es exclusiva. El mejor ejemplo, el que uso siempre, a riesgo de repetirlo, veo una o dos personas que han estado en una charla que dicté hace poco, es el de los pantalones de mezclilla, pantalones de blue jean, con el perdón de la utilización de la expresión inglesa, pantalones blue jean. Si el fabricante de pantalones, lo más famoso en este momento son los pantalones Levi's, dice, como en efecto lo hace al distribuidor: no puedes vender la pieza del pantalón blue jean modelo 501 loose fit a menos de $25 a nivel de mayorista, y el mayorista al minorista no puedes venderlo a menos de $35. En Panamá se vende como en 50, creo, 40, bueno, no se puede. Producir un blue jean no cuesta menos de no cuesta más de $9 o $10, ¿no? Pero los Levi's se venden a $45 en Panamá. Entonces, esa práctica de imponerle al revendedor el precio de reventa, ¿es ilícita o no? En el caso del combustible sí lo es. En el caso de los perfumes y de los pantalones blue jean marca Levi's, no lo es, porque el fabricante no tiene un poder sustancial sobre el mercado relevante, no tiene un control. En el caso del perfume, si el consumidor llega a la farmacia o al almacén y quiere comprar ese perfume y le dicen: el perfume vale 300 balboas, no sé, la botellita, el consumidor dice: bueno, caramba, es muy caro, quiero otro perfume, ¿ya? Y se acabó. No hay control sobre el mercado y el consumidor tiene otras alternativas.
En el caso de los pantalones, y si no es perfume, compra agua de colonia, me parece a mí, que para todo el efecto es un producto sucedáneo, ¿no? Porque el perfume no es un artículo de primera necesidad. En el caso de los pantalones Blue Jean, marca Levi's, por no mencionar otra marca de un apellido muy conocido, que no tiene tanto caché, pero que es muy famosa. Si el consumidor encuentra que es muy caro, sencillamente compra otra marca, que en vez de costar 45, cueste 30. O si no quiere ninguna marca en particular y la marca no le interesa, puede comprar un Blue Jean sin marca, que cueste $12. Entonces, no tiene el fabricante de Blue Jeans marca Levi's un control sustancial sobre el mercado, porque aunque el Blue Jeans Levi's fuese el único Blue Jeans que se vende en Panamá, aun si ese fuera el caso, que no lo es, entonces el consumidor, frente al hecho de que hay un solo proveedor de pantalones de mezclilla Blue Jean, puede decir, yo no quiero Blue Jean, bueno, yo compro un pantalón de poliéster ya. Y tiene un pantalón que al fin y al cabo, un pantalón es un pantalón. Punto. Pantalón es un pantalón. Siempre y cuando no sea un uniforme de escuela, ¿no? Que entonces un pantalón no es un pantalón porque debe reunir ciertas características. Así que este es el concepto de prácticas monopolísticas relativas. Otro ejemplo que tiene la ley es que considera práctica monopolística relativa. Dice aquí, la venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible o sobre bases de reciprocidad. En palabras sencillas, vender casado. El comerciante, el agente, el fabricante, distribuidor, mayorista o minorista, no, el minorista no, el fabricante o distribuidor o mayorista, que vende un producto y como condición para la venta le impone al cliente la obligación de comprar otro bien casado que el cliente no tiene interés en comprar. ¿Esta práctica es o no es ilícita? En principio no lo es, porque si el fabricante de pantalones Blue Jeans Levi's dice, el fabricante le dice al distribuidor, si tú quieres que te venda Blue Jeans Levi's, porque tienen mucha demanda, tú quieres que yo te venda un lote de Levi's, bueno, cómprame un lote de camisas marca Delsa, ¿no? Un lote de camisas. El cliente puede decir, no me interesa comprarte en esas condiciones, y por tanto, en vez de comprar Levi's, voy a comprar pantalones de otra marca cuya venta no apareje obligación de comprar otro bien que yo no tenga interés en adquirir. Pero si quien impone la obligación de comprar otro bien es alguien que controla un producto de primera necesidad, digamos, la refinería, para usar un ejemplo fácil, ¿no? La refinería le dice a la persona, ¿quiere que yo le venda combustible? Bueno, me tiene que comprar lubricante de la marca que hago yo, ¿no? Marca Texaco. Texaco no ha hecho eso, ¿eh? Esto es un ejemplo nada más, ¿no? No quiero someterme a una demanda por calumnia ni injuria, ¿no? Es un ejemplo absolutamente hipotético. Entonces, en ese caso, esa propuesta de venta condicionada a la adquisición de otro bien normalmente distinguible y respecto del cual el comprador no tiene interés en adquirir, sí constituye una práctica monopolística ilícita, porque quien comete el acto tiene un poder sustancial tiene el poder de controlar el mercado, fijar precios y abastecer o desabastecer el mercado. Pues bien, ese es el concepto de prácticas monopolísticas relativas. Hay que aclarar que práctica monopolística, prohibición de práctica monopolística, no es lo mismo que prohibición de monopolio. Un monopolio es una situación en la cual un agente económico controla
el abastecimiento del mercado y tiene por lo tanto el poder de fijar precios unilateralmente. Un cartel es una situación en la cual unos pocos agentes económicos entre ellos controlan el mercado y un acuerdo entre ellos da la facultad de fijar precios, de imponer precios de bienes o servicios. Entonces, la ley y por tanto el sistema jurídico panameño, ahora que por fin se ha reglamentado la norma constitucional, prohíbe las prácticas monopolísticas, pero no prohíbe los monopolios, porque el monopolio en sí no es ilícito si no ha sido adquirida la situación de monopolio en virtud de prácticas prohibidas precisamente por la ley. Hago la distinción. En un país pequeño y aún en los países grandes, quien inicia primero una actividad siempre será un monopolio. La empresa que debido a su gran desarrollo tecnológico inventa o saca a la venta con carácter exclusivo un producto, tiene una situación de monopolio. Refinería Panamá tiene una situación de monopolio porque más nadie en este país refina combustible. Esa situación de monopolio natural que se alcanza sin prácticas ilícitas no es una situación que la ley pueda o deba reprimir, porque no ha sido consecuencia de una conducta ilícita. Pero si el agente económico llega a una posición de monopolio violando la ley, es decir, atacando a sus competidores, o se mantiene o trata de mantener la situación de monopolio violando la ley, entonces sí incurre en violación de la ley. Por ejemplo, si un solo agente económico vende en Panamá un producto porque más nadie le interesa, digamos que mañana haya un producto, alguna mercancía que se vuelva súbitamente popular y una empresa empieza a importar y a vender, ¿no? Un producto que no se vende más. Está en una situación de monopolio y no viola la ley. Tiene un monopolio que no es violatorio de la ley. Pero si luego un competidor quiere entrar en el mercado y ese agente económico baja los precios a menos del costo para que el lote que el competidor potencial, el nuevo competidor, haya traído no se pueda vender, ¿no? Entonces él vende a menos del costo soportando pérdida por un tiempo para sacar del mercado a ese competidor nuevo, y luego que lo sacó vuelve y sube los precios ya mucho más alto para recuperar la pérdida y mantenerse en la situación. Entonces está violando la ley porque está preservando la posición monopolística, incurriendo en prácticas ilícitas. Y la ley señala en este sentido que es práctica monopolística relativa al artículo 14, numeral 7, cualquier acto predatorio realizado unilateral o concertadamente por un agente económico tendiente a causar daños y perjuicios o a sacar del mercado pertinente a un competidor o a prevenir que un potencial competidor entre a dicho mercado cuando de tal acto no pueda esperarse razonablemente la obtención o incremento de ganancias, sino por la expectativa de que el competidor o potencial competidor abandonará la competencia o saldrá del mercado, dejando a la gente con un poder sustancial o con una posición monopolística sobre el mercado pertinente, ¿no? Entonces, quien vende a menos del costo, obviamente no espera razonablemente obtener ganancias vendiendo a menos del costo. Lo está haciendo para sacar del mercado al competidor nuevo que no tiene esa capacidad financiera de sostenerse mientras él está
manteniendo a los consumidores alejados del competidor que vende con una ganancia razonable cuando él está vendiendo a pérdida. Pero esa pérdida, la única manera razonable en que él puede resarcirla es sacando del mercado al otro y entonces subiendo el precio cuando él quede solo en el mercado. Ese es el concepto, pues, de práctica monopolística relativa. Me he extendido un poquito y voy a concluir, si es posible, de la siguiente manera. La filosofía subyacente en la Ley de Defensa de la Competencia panameña es asegurar el libre comercio, evitar que en un sistema de libre competencia, en que el Estado panameño, al igual que todos los estados del mundo, ha venido desmantelando gradualmente el sistema de control de precios, porque en Panamá hasta ahora solamente quedan 8 artículos regulados, y en todo el mundo también se está abandonando. Evitar que por la falta de una legislación adecuada y eficiente, un agente económico o varios, unos pocos, puedan concertarse para fijar precios en perjuicio del consumidor. Porque si el Estado no fija precios, lo cual implica un sacrificio fiscal, ¿por qué el beneficio de este sacrificio fiscal no va a revertir al consumidor y va a quedar en manos de un agente económico o varios agentes económicos? Esa es la filosofía que hay, que sustenta esta ley. Que los beneficios de la libertad de comercio lleguen a su destinatario, que es el consumidor. El beneficiario último, el destinatario de la Ley de Defensa de la Competencia, es el consumidor. Y se espera que las leyes del mercado, actuando libremente, beneficien a quien deban beneficiar al consumidor, asegurándole el acceso a productos y servicios de distinta calidad y de distintos precios, de tal manera que el consumidor razonable pueda escoger el producto o servicio de mayor calidad y de menor precio en una situación de competencia. Ha sucedido mucho en nuestra experiencia, en la experiencia panameña, esto lo dirijo a los participantes extranjeros, que hemos tenido legislaciones sustantivas redactadas muy bien y que en la práctica no funcionan por falta de una adecuada estructura judicial. Y esto ha propiciado en Panamá algo que asustaría a los puristas del derecho, y es que en los últimos años, yo diría en las últimas décadas, en Panamá cada vez que hay una legislación sustantiva importante, se crean las normas procesales y se crean estructuras jurisdiccionales que le den soporte a esas normas sustantivas. Así sucedió, lo saben los nacionales aquí presentes, entre otras cosas, cuando se adoptó el Código de Trabajo de 1972, cuando se pasa la Ley Séptima del 75 creando las juntas de conciliación, la Ley 53 del 75 que le atribuyó al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social facultades jurisdiccionales, el Código de Procedimiento Marítimo, y en fin, ahora, para asegurar que las normas sustantivas de defensa de la competencia, de represión de las prácticas monopolísticas, de represión de las prácticas de comercio desleal y de protección del consumidor sean efectivas, se crea un cuerpo de normas procesales y una estructura jurisdiccional, que la resumo así porque no sé si el doctor Noriega, quien debe hablar de los tribunales de comercio en Panamá, va a referirse a esto o va a explicar el criterio que él tiene de que en Panamá deben crearse tribunales de comercio similares a los que existen en Francia, que es una posición muy respetable del doctor Noriega. Esta ley crea tribunales especializados, a saber, 3 juzgados de circuito adicionales en el primer circuito judicial de Panamá,
que serían los juzgados octavo, noveno y décimo, uno en Colón, y cuando las condiciones presupuestarias lo permitan, uno en Coclé, uno en Los Santos y uno en Chiriquí. Y crea un tribunal superior, el tercer Tribunal Superior de Justicia del primer Distrito Judicial de Panamá, con jurisdicción en toda la República. En las siguientes materias. Primero, las materias reguladas por esta ley, que son las que ya mencioné. En segundo lugar, las relaciones resultantes de contratos de agencia, representación y o distribución. Y en tercer lugar, porque estas dos primeras materias no justifican realmente la creación de esta estructura. En tercer lugar, competencia para conocer de todos los procesos relativos a propiedad intelectual, incluyendo, desde luego, derecho de autor y derechos conexos, la Ley 15 de 1994 y su reglamentación, que es una materia sumamente densa, técnica, compleja, sobre la cual tampoco ha habido mucha experiencia y tradición en Panamá, y los procesos relativos a marcas de productos, marcas de servicio y patentes. Marca de productos, que es como se llama ahora las marcas de fábrica, ¿no? Y ustedes conocen, los panameños, que en este momento en la Asamblea Legislativa se está discutiendo en segundo debate, hasta donde tengo entendido, el nuevo proyecto de ley que regula la materia marcaria. Un producto de ley que también forma parte del paquete de modernización de nuestra legislación comercial. Pues bien, esta última competencia justifica suficientemente la creación de los tribunales que desde ahora podemos anticipar que van a estar recargados del trabajo. No han sido creados y ya están recargados por la enorme carga atrasada que hay en el Ministerio de Comercio e Industria, que sigue conociendo de los procesos marcarios, a pesar de que desde hace ya varios años, una situación muy curiosa, la Corte Suprema de Justicia declaró que era inconstitucional que el órgano ejecutivo resolviera, haciendo uso de facultades jurisdiccionales, los procesos marcarios. Pero cuando se declaró inconstitucional esa atribución, esa competencia del órgano ejecutivo, no se creó la estructura que pudiese atender esos procesos marcarios, y el Ministerio de Comercio e Industria sigue conociendo malamente de los procesos marcarios, haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Pero malamente, porque no le corresponde, de los procesos marcarios, de tal manera que cuando estos tres juzgados de circuito se creen, ya todos los procesos que estaban en trámite van a constituir la carga inicial atrasada de los procesos que deben resolver y ventilar eficazmente esos nuevos tribunales. Otra de las innovaciones, y ahora sí para terminar de verdad, que debo mencionar por lo importante, y pido disculpas por excederme, sino que tratándose de una legislación novedosa hay que mencionarla por primera vez. Para explicarla hay que mencionarla alguna vez por primera vez, ¿no? Se crea un procedimiento ágil, proceso oral, con audiencia preliminar y audiencia al estilo o siguiendo la trocha abierta por el proceso marítimo y el nuevo proceso penal panameño. Y una institución, esto sí, absolutamente novedosa, no en Panamá, sino en el sistema jurídico europeo continental, que es la creación para ventilar procesos que tengan que ver con las normas sustantivas contempladas en esta ley, los llamados procesos colectivos de clase, inspirados en las reglas federales de procedimiento civil de los Estados Unidos, Federal Rules of Civil Procedure, que permiten a una o varias personas
entablar demanda en representación de una clase de personas que estén en la misma situación del demandante. Y esto se explica mejor con un ejemplo que demuestra cómo hasta ahora las normas sobre defensa del consumidor en Panamá, muy buenas, por cierto, muy bien redactadas, de la ley 110 de 1974, 110-1970, no han tenido ninguna eficacia, nadie las respeta. Lo que más creo que no la conocemos sencillamente porque no se aplican. Normas muy bien elaboradas que señalan, entre otras cosas, que todo consumidor tiene derecho, cuando compra un producto, a la garantía de que ese producto va a servir para el uso para el cual fue fabricado. Y sin embargo, yo creo que aquí una de las situaciones que constituyen parte del folclore jurídico panameño es que cuando un consumidor compra un producto, sobre todo productos electrónicos o de línea blanca, ¿no?, y no le funcionan, el consumidor no tiene a quién acudir por una razón muy sencilla, que es una de las deficiencias de nuestro sistema jurídico y del sistema jurídico de todos los países del mundo. Si un consumidor compra, un ejemplo, un radio de cualquier marca, con marca o sin marca, ¿no?, un radio que vale 30 balboas, y no le funciona, ¿no?, o se rompe en pedazos, o un zapato que vale 15 balboas y un mes después que el muchacho fue a la escuela se le abre la suela, ¿no?, o un colchón que se rompe o se le sale el resorte 2 meses después que lo compró. Entonces, ¿ante quién acude? ¿Interpondrá un proceso de ínfima cuantía por un radio de 30 balboas? ¿Ante quién acude? Ante nadie, porque nuestra legislación no le da ninguna respuesta. Ningún abogado en su sano juicio aceptaría la defensa de ese consumidor para reclamar 30 balboas. Ningún abogado en su sano juicio, ¿no? Piense usted si los jueces pondrán en marcha, si hay un abogado caritativo, pondrán en marcha el andamiaje judicial para resolver, ¿no?, esa demanda, por muy fundada esté. ¿Cuánto le cuesta al Estado resolver eso? Pues bien, aquí el consumidor ha estado absolutamente indefenso ante los abusos de ciertos agentes, porque no hay que generalizar, sobre todo en estos casos de líneas blancas, artículos electrónicos y otros artículos de consumo personal o del hogar, respecto del cual los mecanismos que existen no son eficientes para asegurar la efectividad de las normas sustanciales que existían desde 1974 en materia de protección al consumidor. La acción del clase permite que uno, dos o un grupo cualquiera de personas que se estimen afectadas puedan demandar en representación de todas las personas que estén en situación similar y obtener en un proceso una sentencia, es decir, un pronunciamiento judicial que va a resolver por una sola vez la situación de todos los que se encuentren en la clase, ya sea que hayan entrado o no en el proceso. Así, en el ejemplo que di, porque los ejemplos valen más que 1000 palabras, si quien resultó afectado por el no funcionamiento del radio de 30 balboas, marca tal, modelo tal, demanda en representación de todos los que compraron en la República de Panamá ese radio, que pueden ser 1000, ya no es 30 balboas, es 30.000 balboas, habrá algún abogado que en base a un pacto de quota litis esté dispuesto a asumir gratuitamente la causa de entablar un proceso colectivo de clase, en cuyo caso el agente económico que tiene cierto poder, porque en Panamá, caramba, y si vendió 5.000 radios de 30 balboas,
no podemos hablar de que en Panamá haya demandas de todos los compradores de los automóviles Ford marca Pinto, que el tanque de gasolina estaba mal diseñado y explotó, etcétera. Entonces todos los consumidores, o de todas las mujeres que se hicieron implantes de senos, entonces en los Estados Unidos demandó una en representación de todas las de la clase a la compañía y se produjo una transacción que benefició a todas, ¿no? Ahora, también tiene el efecto adverso. Si el fallo es desestimatorio, entonces quien llevó a cabo la acción pues queda soportando las consecuencias económicas de la demanda. Pero luego en este caso sería el abogado que aceptó el pacto de quota litis. Pues bien, estas son las nuevas, entre muchas otras, porque esto es una introducción, entre muchas otras, las novedades que trae la nueva ley de defensa de la competencia panameña, que creo que ha quedado demostrado, van a exigir que estudiemos nuevamente y que hagamos caso de la admonición de Eduardo Couture, de que tenemos que estudiar porque el derecho se transforma constantemente, y quien no lea esto seguramente será cada día un poco menos abogado, un poco menos juez o fiscal. Muchas gracias a todos. Sin mucho preámbulo, magistrado Mazars,